Ahora, ¿se han puesto a pensar que si a ustedes se les permitiera casarse, no se oyería tanto que hablaran mal de ustedes? Porque tuvieran sus esposas donde pudieran desahogar su instinto de hombre, ¿verdad? Tuvieran sus hijos para darles una educación en el evangelio, pero como les prohíben casarse, viene el instinto de hombre y ¿qué hacen? ¿Verdad? Entonces vamos a ver si en realidad te están mintiendo a ti, sacerdote, en tu iglesia, o no te están mintiendo en lo que te enseñaron, ¿verdad? ¿Está bien que te cases o no está bien que te cases? Ahora, si alguien se sube para refutar esta predicación, no me salgas a mí. Si vas a subir, sube palabra. No me salgas con la historia de sabe qué, y que la historia de aquello, y no está en la Biblia. No. Yo te voy a dar Biblia, así que si tú vas a contradecirme, asegúrate de poner en mi Biblia también. No me salgas con historia, porque si vamos a hablar historia, entonces yo hiciera la Biblia a un lado, y yo te hablara de la historia de la iglesia y de los historiadores. No. Aquí vamos a hablar palabra de Dios y no palabra de hombre. Así que acepto el reto que den sus opiniones, pero den sus opiniones que sean sacadas de la Biblia. No me den opiniones de ustedes, ni me den opiniones de otros escritores que no tienen nada que ver con la Biblia. Exactamente. A mí denme opiniones que sean sacadas de este libro santo, ¿verdad? Así es que con amor vamos a hacer esto. Vamos a hablar sobre esto y como dije, no voy a atacar a nadie. Vamos a hablar palabra. Así que tú, sacerdote, estás inquieto porque te gusta una mujer. No es pecado. No es pecado mientras que no le faltes el respeto a esa mujer. Gánatela. Cásate con ella. No es pecado. Te pueden injuriar a la iglesia. Te pueden castigar. Pero Dios lo permite. Acuérdate de eso. Si comprendes esto, pues deja esa religión donde estás. Cásate y sirve al verdadero Dios. Empecemos, mis hermanos. Gloria a Dios porque se va a poner bueno. Oye, para eso, mis hermanos, vamos a leer Éxodos 2:18. ¿Están ahí? Y miremos Génesis 2:18. Miremos, mis hermanos, miremos qué es lo que dice el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué es lo que Él dice sobre esta clase? ¿Qué es lo que Él nos va a decir? Ok, Génesis 2:18, ¿están ahí? Amén. Dice en Génesis 2:18, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí Dios está hablando bien claro que no es bueno que el hombre esté sin mujer, porque la voluntad de él es que el hombre no estuviera solo. Por eso es que miramos que Dios después forma a la mujer cuando le extrae una costilla y la forma a la mujer. Gracias, Dios mío, por darnos este regalo de la mujer, Señor. Porque ¿qué haríamos sin ellas? Son hermosas, bondadosas y ayudadoras. Sí que lo son, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Entonces ya miramos aquí que el Dios, el Creador, su voluntad es que el hombre no esté solo. Que se case con una mujer y viva con ella para siempre. Que la cuide, que la mime, que la proteja.
Ya miramos lo que es la voluntad de Dios. Ahora vamos a seguir viendo, ¿verdad? A las personas que en realidad sí le quieren obedecer a Dios. Y para eso, y le obedecen. Vamos a mirar Éxodo 2:21. Éxodo 2:21. ¿Están ahí? Dice así en Éxodo 2:21. Dice, y Moisés convidó el morar con aquel varón, y él dio su hija, hablando de Jetro, ¿no? Y dio su hija, Séfora, por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Entonces, mis hermanos, aquí miramos a un hombre que Dios llamó para que le sirviera, a un hombre que fue más que un sacerdote, se puede decir, porque él mismo constituyó sacerdotes por mandado de Dios, a este hombre Moisés, quien juzgaba a todo un pueblo, quien era el encargado de todo un pueblo enorme. Este pueblo era compuesto de mujeres, de hombres y de niños. Pues resulta, mis hermanos, que este hombre se casa. Y no nomás por eso Dios dijo, no, tú no puedes servirme, tú no puedes venir a la montaña aquí a buscarme, porque eres un hombre casado. No, por lo contrario. Un hombre que se casa está obedeciendo la palabra de Dios expresada en el Génesis 2:18, donde dijo el Señor que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y aquí miramos a Moisés servirle a Dios, ¿verdad? No se le prohibió porque era un hombre casado que le sirviera a Dios, por lo contrario, era bienvenido. ¿Por qué? Porque Moisés, siendo un hombre casado, mis hermanos, un hombre que ama a Dios, cuando él viniera a él en instinto de hombre, él se podía allegar a su mujer sin necesidad de buscar una mujer ajena, fornicar o adulterar. Entonces ya Moisés no iba a poder subir a hablar con Dios. Ya no iba Dios a buscar a Moisés, porque Moisés iba a vivir en pecado buscando una mujer ajena. Por eso es que la voluntad de Dios es que te acompañes, pero casado, con una mujer, para que nosotros vivamos en santidad y podamos nosotros, mis hermanos, buscar a ese Dios poderoso. Pero Dios también nos dice bien claro por medio del apóstol Pedro, mis hermanos, que nosotros tratemos bien a ese regalo, o sea, a esa esposa, a esa mujer, que la tratemos bien, para que no tengamos estorbo a nuestras oraciones con Dios. Y miramos nosotros, mis hermanos, que si Pedro decía esto, era porque Pedro era un galán, todo un caballero con su esposa, porque él quería que Dios escuchara su oración. Entonces, si la palabra de Dios dice esto, quiere decir que Moisés era un galán, todo un caballero con su esposa. Porque de lo contrario, Dios se lo iba a pegar en la cara y iba a decir, Moisés, ¿por qué no estás tratando a la mujer que yo te di como le debes de tratar? Dios nunca le reclamó nada a Moisés, porque Moisés fue todo un caballero. La Biblia no lo dice, pero nosotros sabemos de antemano que si Dios hablaba con él, era porque estaban en el agrado de Dios. Ahora, pórtate mal tú con tu esposa, tú que me estás oyendo. Pórtate mal y trata de hablar con Dios a ver si puedes. Pelea con tu mujer y luego vete a tu cuarto y habla con Dios a ver si puedes. Sientes como que se te cierra todo y no vas a poder entrar en esa presencia hasta que vayas con tu esposa y le digas, mija, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, está bien. Entonces ya regresa y le dice a Dios, perdóname, papá. Ya le pedí perdón a mi mujer, aquí estoy. Entonces podrás entrar ya a esa presencia. Lo mismo la mujer. Se tiene que comportar como lo que es la ayuda de Dios con su marido. Pero mis hermanos, aquí estamos viendo
que es bíblico que nosotros, mis hermanos, nos casemos, no se nos es prohibido casarnos, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando, yo que soy pastor, no se me va a prohibir a mí que yo me case. Por lo contrario, me tengo que casar para no tener la tentación de una mujer y poder servir a mi Dios mejor. Porque un pastor, mis hermanos, que es soltero y que quiere ser pastor, tú no debes de estar pastoreando en primer lugar. Si estás soltero y estás pastoreando, tú no debes de estar pastoreando. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia, donde se refiere en el obispado, ahí dice que debe ser hombre y una sola mujer, que debe de tener en línea a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que un pastor debe de estar casado. Porque mira, te lo voy a decir bien fácil. Yo estuve en una iglesia por años, hace como que serán 17 años, donde este pastor que estaba en esa iglesia nunca había sido casado. ¿Qué crees que hizo? Le venía el instinto de hombre y empezó a tomar mujeres de la misma iglesia, pero ya casadas. Empezó a arrebatarle las mujeres a los maridos. Y a ese pastor lo acabaron corriendo, el concilio lo acabó corriendo. Porque no tenía que estar en el pastorado. Un hombre soltero es un peligro, que esté de pastor es un peligro, a menos, fíjate lo que te voy a decir, que este pastor sea como Pablo, que este pastor tenga el don de continencia, donde él no le interesa tener una mujer, ¿verdad? Ni le interesa, claro, mucho menos un hombre, que sea un hombre casado con Dios, consagrado nomás con Dios. Un hombre así es acepto, que tenga ese don por Dios, como lo tenía Pablo. Bien claro lo dijo Jesús, que había eunucos hechos por Dios, de nacimiento, son hechos por Dios, y eunucos hechos por los hombres. Yo te estoy hablando del hecho por Dios. Entonces es muy importante que un sacerdote sea casado, un pastor sea casado. Ahora, un católico, sacerdote católico, igual. Si tú dices que eres sacerdote, tú tienes que estar casado, porque si no, te vas a ir en tu instinto que no debes de ir y vas a hacer cosas que no debes de hacer. Pues nomás mira cómo están injuriando a la iglesia católica. Mira cómo están injuriando a la iglesia de los niños, de los homosexuales. Es tiempo que ustedes se empiezan a casar. Es tiempo que se empiezan a casar. Estudien y miren la Biblia. Un sacerdote puede casarse, ¿verdad? Ahora vamos a mirar Éxodo 6:23. Éxodo 6:23. Dice: y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nadab, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aquí miramos que Aarón, el hermano de Moisés, en el cual fue constituido en el Viejo Testamento, en aquel tiempo, fue constituido Aarón como sacerdote del pueblo de Dios. Fue constituido sacerdote, mis hermanos, se casó y tuvo una mujer llamada, ¿cómo? Elizabeth. Y tuvo hijos, y esos hijos vinieron a ser sacerdotes del Dios Altísimo también. Mis hermanos, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que el sacerdote se puede casar. Pregúntale tú, sacerdote, a tu cardenal. Cardenal, pregúntale al Papa. Papa, pregúntale al Papa Negro. Pregúntale por qué prohíben el casamiento, que no se casen los sacerdotes. ¿Por qué? Si eso es antibíblico. ¿Por qué les están prohibiendo que se casen? Por causa de dar esa provisión de no casarse. Por causa de eso es que está pasando todo lo que está pasando en su iglesia y ustedes. Ahora, puede salir un defensor, pero aquí no estamos peleando. Y puede decir, no, es que los papas se están casando con la iglesia. Pues se están casando mal. Que se casen con Jesús de Nazaret, pero no con la iglesia.
¿Ah? Y si eres un eunuco de nacimiento, pues tú estás bien, sacerdote. Pero entonces compórtate como sacerdote. No te comportes como uno cualquiera que no es un sacerdote. De respeto, de amor. Pero cuestiónate. ¿Es bueno que el hombre esté solo? ¿Es malo que te cases? Aquí miramos a Aarón, mis hermanos, que escogió a su mujer y se casó. Y no nomás por eso dijo Dios, no quiero a Aarón aquí. No lo quiero porque es un hombre casado. No, por lo contrario, Dios se agradó y le dio hijos y también Dios los llamó como sacerdotes también. ¿Verdad que sí? Entonces, pregúntate tú, sacerdote, ¿es pecado que yo me case? ¿Es pecado que yo ponga los ojos sobre una mujer y me enamore? Claro que no. No es pecado casarte. La Biblia te apoya, sacerdote. Tú cásate. Y si la iglesia te especó y te descalifica, que te descalifiquen ellos. Pero no Dios. Dios te va a aceptar. Dios te va a abrazar. Porque la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta ley de no casarse es de los hombres y no de Dios. Vamos a mirar Hebreos 13, versículo 4. ¿Están ahí? Dice, honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Mira lo que dice. Dios aquí, por medio de Pablo, está honrando el matrimonio. Lo está honrando. Y si lo está honrando, lo está bendiciendo, está de acuerdo. Dios está de acuerdo. Pero Dios lo que no está de acuerdo, fíjate, aún dentro del matrimonio, el amor con mancilla. O pocas palabras, que no sea un matrimonio que hace sexo ilícito, como lo hace el mundo, que hacen un sexo ilícito, que a Dios no le agrada. Pero no vamos a entrar en ese caso porque no se trata de eso, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, ¿verdad?, que Dios permite que nos casemos, que tengamos nuestras esposas, nuestras mujeres, ¿verdad? Ahora vamos a mirar Primera de Corintios, váyanse a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 2, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí como que le escribieron una carta a Pablo preguntándole sobre esta cuestión, ¿verdad? Y miramos que el apóstol dice que bueno le sería al hombre no tocar a mujer. Te ha dado a entender que si se consagraba el hombre a Dios, se casaba nomás con Dios, con ese don de continencia, sí podía estar sin casarse y servirle a papá, pero con el don de continencia. Pero a causa de que no tienen esa continencia, Pablo está diciendo, y a causa de las fornicaciones, que se casen. ¿Por qué? Porque como no tenían el don de continencia, iban a tomar mujer fuera del matrimonio y iban a fornicar. Entonces Dios ya no los iba a aceptar en su reino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro que los adúlteros, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Por eso es que Pablo está hablando bien claro. Está bien que se casen. ¿Por qué? Por causa de sus tentaciones, de que luego quieren mujer y pueden caer con una y puede pecar ella con ustedes y ustedes con ella. Mejor cánsense en ese chiste.
Con lo que está pasando a los sacerdotes en la Iglesia Católica, ¿verdad? Que a sus líderes no les está importando que los sacerdotes se vayan al infierno, que no se les abra el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están fornicando. Un sacerdote puede decir, bueno, yo no estoy fornicando porque yo no agarro ni una mujer, pero tengo un problema, fíjate que me gustan los hombres. Pues estás peor, sacerdote. No te estoy señalando. Arrepiéntete, mi amigo, arrepiéntete, mi hermano, y ven a los pies de Cristo. Ay, pero luego la iglesia me va a expulsar de sacerdote. ¿Qué voy a hacer? Que te expulsen. Es mejor que te expulse el hombre y que te reciba Dios, ¿no crees? Tenemos que entender nosotros, sacerdotes, que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Y si te estás quemando, dice el apóstol Pablo, cásate. Cásate, mijito. Cásate. Es tiempo de que te quites la sotana y te pongas un buen traje y ir a una buena mujer y a casarse. Bueno, ahora vamos a mirar, mis hermanos, que dije 1 Timoteo 3:2. Y en 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su seducción con toda honestidad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Estamos viendo bien claro, mis hermanos, aquí, que nosotros, mis hermanos, el sacerdote se puede casar. El sacerdote puede casarse, ¿verdad? Se puede casar porque es bíblico. Es más, se nos está diciendo aquí bien claro en el capítulo 3, ¿verdad? De 1 Timoteo, que se case, que esté casado. Y no nomás que esté casado, sino que sea un hombre sujeto a Dios, que sepa tratar a sus hijos, que sepa tratar a su esposa. Entonces, mis hermanos, en la Iglesia Católica le están enseñando lo contrario, que no se casen. Pues pobres sacerdotes, pobrecitos, pobres sacerdotes, mis hermanos, son dignos de lástima. ¿Saben una cosa? De aquí para adelante voy a estar orando por ustedes, sacerdotes. Voy a estar orando que Dios los ayude, que Dios les abra los ojos a ustedes. Porque hay muchos sacerdotes católicos que, mis respetos, muy nobles, ellos quieren servir a Dios, pero los tienen engañados. Engañados. Hay hombres muy buenos, sacerdotes, pero los tienen engañados. Es tiempo de que te quite la sotana y la cambies por un buen traje y una buena corbata y te cases y le sirvas a Dios como debe de ser. Si Dios te llama, a que le sirvas y no el hombre. Dice, mis hermanos, en San Marcos 1:29, esta cita es la más dolorosa de todas. Yo pienso, ¿verdad? No sé, pero yo pienso que es una de las citas más dolorosas, en la cual yo la comparo con la piedra que traía ¿cómo se llama? El rey David. Traía una piedra con esa piedra y con una onda, ¿qué estima San Marcos? Con una onda y con una gran piedra derrotó ¿a quién? A Goliat. Pues esta palabra la comparo precisamente con eso. Ustedes van a ver ahorita por qué. ¿Por qué la comparo con eso? De veras que palabra es suave, pero es suave en la boca, pero amargo en el estómago para unos. Y vamos a mirar. ¿Están ahí? Dice, en 1:29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Quién iba ahí? Jesús de Nazaret. Dice,
y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Bueno, aquí estamos viendo, mis hermanos, que el apóstol Pedro era un hombre casado y acepto con Dios. ¿Saben por qué les digo esto? Porque para los católicos, Pedro fue uno de sus primeros líderes. Para los católicos, Pedro fue un papa, el primer papa. ¿Verdad que sí? Pedro fue el primer papa para ustedes. Bueno, para nosotros quizás ustedes saben que Pedro nunca fue el papa, pero es otra predicación. No me acuerdo si ya la prediqué, es más eso, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir, mis hermanos, si para ustedes Pedro fue el primer papa, como ustedes dicen, entonces ¿por qué no le hacen caso a su papa? ¿Por qué no se casan? El primer papa que fue Pedro, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Por qué todos desobedecieron entonces a Pedro? ¿Por qué hicieron sus propias leyes? Diciendo que no se casen. ¿Se ha visto un papa casado? Mucho menos un cardenal, un sacerdote. Pero, ok, si su líder, el mero se casó, para ustedes pues, ¿verdad? Pues ¿por qué no se casan? ¿No se han puesto a pensar en eso? Por eso les dije que iba a ser como la piedra de David que tumba al gigante. Igualito. Entonces, pónganse a pensar y reflexionen. No discutan conmigo. Lean la Biblia. Oh, ¿pero qué? ¿Pero qué? Si ustedes me van a escribir y van a poner un montón de cosas, les voy a tener que poner la continuación y la segunda parte de acuerdo a lo que ustedes me digan. Para que vean que voy a dar puerta y salida de todas sus opiniones de ustedes. Ya sean históricas, ya sean lo que sea, voy a darle salida y voy a tener respuesta a todo lo que me digan. Porque la verdad siempre ahoga la mentira. Entonces, ya miraron que de acuerdo a su creencia de ustedes, el primer papa para ustedes, que fue Pedro, para ustedes, no para los cristianos, le están desobedeciendo. ¿Por qué le han casado? Aunque no dice el nombre de ella. ¿Verdad? ¿Pero qué? Fue casado. Ahora, como te dije, si tú vas a meter historia y que este y que el otro, no te dejes que avance un poco también de historia, yo también a ti. De acuerdo a la historia, ¿verdad? Sabemos que Pedro fue crucificado y boca abajo. Pero ¿sabías tú que también la historia dice que primero mataron a la esposa delante de Pedro y Pedro la animó a ella? Primero la mataron a ella. Pedro miró y después a Pedro. Ahora, la historia fuera de la Biblia es incierta, pero todo lo que está aquí es cierta. Bueno, sigamos, mis hermanos. Entonces, ya miramos que el apóstol Pedro era casado. Como todos saben, Pablo no dice que fue casado, pero como era fariseo de fariseos, ahí nos tiene pensando, ¿sería casado o no sería casado? ¿Por qué? Porque en la ley de un fariseo, el fariseo de fariseos tenía que haber sido casado, pero Pablo jamás habló que tuvo esposo. Eso se queda como en una pausa, porque no hay escritura que te diga que sí, ¿verdad? Entonces vamos a mirar, mis hermanos, vamos a mirar Primera de Timoteo, que es la última, el último capítulo, y vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Te dejo con este capítulo, con este versículo, donde dice que iba a haber doctrinas de demonios, espíritus inmundos, que iban a prohibir casarse. Y cierro con esto, mi estimado hermano, sacerdote católico. Te dejo con ese capítulo y versículo. ¿Estarás tú en el lugar correcto o en el lugar incorrecto? Te lo dejo de tarea para que lo estudies y para que lo hables con Dios. Hasta la próxima.